Hola, ¿cómo están a todos? Espero que estén muy bien. Estamos en un nuevo capítulo de este podcast. Nuevo capítulo. Hoy va a ser la dinámica un poquito diferente, ¿sí? La vez pasada creo que estuvimos contando un poco sobre mi historia, de cómo yo llego a esto de la medicina funcional. Obviamente desde el punto de vista que yo estaba enferma y que fue un momento, digamos, de un punto de quiebre en mi vida en que sí o sí tenía que tomar decisiones. Hoy vamos a cambiar un poquito la perspectiva. Hoy vamos a hablar desde las personas que definitivamente pues no han tenido que, digamos, estar en el punto en donde yo estuve para tomar la decisión, sino de una persona completamente sana, entre comillas, que decide voluntariamente, digamos, cambiar sus hábitos y cambiar su vida y mejorar y sanar. Entonces, hoy por acá, mi invitado. No, no es el invitado, pero bueno, igual. Yo quisiera saber, ¿tú te considerabas sano? O sea, ¿en realidad te sentías sano, que eras una persona vital? Sí. Yo tenía ese concepto, sí. Y creía que llegaba al final del día y estar cansado era normal, estar al final del día. Sin embargo, pues, ¿cómo no? Eso pasó hace 5, 6, 7 años más o menos, que uno tiene, digamos, esa gran cantidad de idea de que uno es joven, entonces es sano, ¿sí? Y que de por sí entonces está viviendo este tipo de cosas y que pasan realmente las actividades que tienes que hacer en el día y dices, sí, estoy cansado, pero está normal, sí, estoy cansado y pues eso es así. Además que yo creo que uno durante la carrera siempre lo acostumbran que, o sea, empezando que la carrera tiene que ser un sacrificio, ¿sí? Y que ese sacrificio sí, incluye... médico, sí. Incluye la salud. Total. O sea, nos incluye literalmente sacrificarnos a nosotros mismos, sacrificar nuestro sueño, sacrificar una buena alimentación. O sea, todo es un sacrificio y dentro de ese marco de sacrificio, pues todo está bien y está aceptado, ¿sí? Entonces, claro, y más en el ámbito de la medicina. Entonces, para nosotros era muy normal el hecho, no sé, de trasnochar estudiando, o incluso tenía compañeros que hasta se tomaban medicamentos para mantenerse alerta bastante durante la noche, y esto lo hacían muchas y repetidas veces durante el semestre, y está bien porque era, digamos, era socialmente aceptado porque estabas estudiando y que tenías que sacar pues las mejores notas, etcétera, y eso lo tenía. Además, no solamente eso, o sea, también, digamos, uno va de noche, están en turno, ¿sí? Tiene hambre, tiene que hacer alguna cosa, y si tú no llevas tu comida, lo único que hay es máquinas expendedoras, ya sea de mecato, pues paquetes, cosas así por el estilo, o si no, bebidas gaseosas, azucaradas, y que nada más, o el café, ¿sí? No estoy diciendo que el café esté mal, pero lo que pasa es que no hay tampoco muchas veces, o al menos en ese momento en que nosotros estudiamos, tampoco había esa conciencia completamente de que era algo sano, ni siquiera comida sana. Sí, no, total, yo sí sentía, yo decía, sí, yo soy fuerte, yo soy joven, yo estoy haciendo las cosas, voy, trabajo, pero me daba cuenta que a veces llegaba ni siquiera a la mitad del día y ya sentía que quería tirar la toalla, ¿sí? Que prefería, o que al otro día me iba a despertar y decía, uy, no, gracias, por favor, necesito 5 minutos más para dormir, y es esperable que eso suceda durante el tiempo, ¿sí? O sea, las personas ven que los 5 minutos de más en la cama, pues está bien, y es normal, o sea, entra dentro de ese parámetro de normalidad. Y otra cosa también súper importante que a mí me parece es que también hemos creído siempre que un sinónimo de juventud, digamos, o más bien, sí, es ser saludable. El sinónimo de juventud es ser saludable. O sea, asumimos que por ser jóvenes, por tener 20, 25 años, 30 años, 35 años, el cuerpo aguanta lo que sea. Y eso no es tan cierto, porque es que finalmente la factura se la pasa al cuerpo a uno tarde que temprano. Y lo vemos ahora están pasando las facturas desde muy temprana edad, ¿sí? Y entonces uno ve personas que están tratando de hacer un ejercicio y desisten por hacer el ejercicio porque simplemente no dan con la fatiga, no dan con el dolor muscular, o simplemente no se recuperan lo suficientemente rápido para poder hacer las nuevas actividades. Entonces, eso es lo que uno debe pensar y debe llevarlo a pensar si definitivamente estoy sano, porque normalmente, digamos, a mí en mi día a día, en ese tiempo, yo
tenía dolor de cabeza frecuente, me despertaba y estaba rinítico, ¿sí? Estaba inundado de mocos, y lo decía, no, pues en mi familia todos somos riníticos, súper atópicos, y ay, no, eso es una vaina de genética. Pero además de eso, uno comía algo o no había comido nada y tenía gastritis. Sí, tenía ese dolor ahí. O no, el reflujo. Sí, ya me está hablando la tripa porque tengo que comer. No, eso no está bien. Y además que todo lo que le comía uno, a pesar de que no tenía conciencia de lo que se le estaba metiendo a uno en la boca, pues le caía mal. ¿Y qué es caer mal? No solamente es gastritis, sino digamos la famosa constipación, el estreñimiento y después, o si no, la diarrea. Entonces, en ese orden de ideas, pues no debería suceder ese tipo de cosas. Y creo que eso también es un problema, o es otro de los problemas, digamos, de nuestra generación, y bueno, y de todas. Yo creo que eso nos afecta a todos, y es el hecho de que empezamos a normalizar las cosas que no son normales. Entonces, como les decía, como lo normal es trasnocharnos y lo normal es estudiar y ser productivos el 100% del tiempo, empezamos a normalizar las cosas que no están bien. Entonces, como lo mencionaba Damián, una rinitis, una alergia súper exacerbada, un eczema, por decirlo así, o pues una manifestación cutánea de una alergia, ¿sí? Una cosa que yo veo a diario en la consulta y que a mí me llama mucho la atención, y lo peor es que para las personas es completamente normal, es el hecho de despertarse a las 2, 3 de la mañana de la nada y volver y quedar otra vez ahí como, pues, insomnes. Sí, y completo. todo el mundo, no, pues normal, pues es que uno se despierta y vuelve y coge el sueño. No, espera. Despertarse a las 2 o 3 de la mañana definitivamente no está bien, y mucho menos cuando es todos los días. O sea, yo entiendo que hay procesos en donde podemos estar un poco más ansiosos, en donde estamos preocupados, alterados por alguna situación familiar, pero eso debe ser, digamos, lo eventual, no cotidianamente. Y son personas que me dicen, doctora, yo llevo, o sea, toda la vida he sido así. Yo desde que tengo memoria no duermo una noche completa. ¿Y cómo se les vuelve completamente normal? O sea, esto no está bien. O sea, y yo creo que hay que partir de ese punto, dejar de normalizar lo que no está normal. No, y es un dato, sí, es una cosa que es muy repetitiva en muchas situaciones. Y es el hecho de que inclusive también normalizamos nuestros aspectos. Entonces yo andaba pues en un grupo de que la mayoría de mis amigos tenían, digamos, algún grado de obesidad, y yo ya tenía mi panza, entonces hacía mi aporte a que todos tuviéramos como una norma o una media en el grupo. Y no era porque entonces era necesario ser gordo dentro de eso, pero sí, digamos, uno compartía realmente los hábitos alimenticios, los otros hábitos como tal, lo que no hacíamos, que era inclusive hacer ejercicio. Y cuando tratábamos de hacer de pronto algo medianamente que nos exigía, pues había una repercusión negativa al cuerpo. Sí, sí, o sea, y lo peor era que hasta bullying, o sea, de verdad, o sea, uno mismo en sus grupos sociales muchas veces se hace bullying si una persona se sale como de esos, pues se sale, digamos, de ese rango, de la cotidianidad, digámoslo así. Entonces, obviamente se hacía burla, era del que trataba de hacer algo diferente, ¿sí? Entonces, digamos, yo recuerdo que durante la época de la universidad, a mí siempre me llamó mucho la atención el ejercicio, comer bien, todo este tema. Yo lo traía ya como en mi ser. Entonces, digamos que yo no permitía, o sea, por más que a ellos no les gustara o se burlaran de mí, pues a mí no me importaba, ¿sí? Porque pues yo ya venía acostumbrada a eso. Y me acuerdo que me reúno, o pues entra al grupo una amiga, ¿sí? Que también era súper deportista, todo, entonces hasta ahí bien. Y claro, nos hacía todo el tiempo bullying y se burlaba, y no por mal, pero pues definitivamente yo decía, qué curioso que lo que está bien hecho en teoría, o sea, digamos, el cuidar de ti, sea el motivo de burla, ¿sí? Y más bien no sea una forma de decir, oiga, qué chévere, esta persona lo está haciendo, venga, yo también quiero un poquito de eso. No, igual, ¿sí? Míralo como los rasgos sociales, inclusive desde el colegio, pues yo viví esas cosas. Muchas veces tiene que ver de que si tú llevas la comida de tu casa, que es una comida sana, ¿sí? Que es una comida hecha con amor, ¿sí? Con una comida que está hecha para sustentarte, muchas veces en el colegio se burlaban de uno, porque entonces no llevabas dinero para comprar las papitas o para comprar los dulces, ¿sí? Porque pues uno echa para atrás cómo eran constituidas esas tiendas del colegio como tal, o donde vendían los alimentos, y era solo pizza, papas, azúcar o fritos o cosas así. Exacto. O sea, nada, no había digamos, un esmero en eso. Entonces, saludable. Exacto. Normalizar eso era, pues digamos,
sigue siendo una pauta. Ahorita de pronto hay un poco más de conciencia, pero siempre fue una pauta bastante tenaz, realmente. Y por ejemplo, otra cosa que a mí, de estas normalidades de las que estamos hablando, que a mí me llama mucho la atención y que también lo sigo viendo y creo que tú también lo ves en tu consulta permanentemente, es el hecho de, doctora, no termino una gripa cuando ya me estoy metiendo en otra gripa. Pero pues es que claro, como hay tanto virus en el ambiente, pues normal. Me dicen, no, pues eso es normal. Y yo, no, espérate un momentico. O sea, esto no es normal, no es normal que vivas enfermo, no es normal que vivas de gripa en gripa. Y a mí normalmente tenía una gripa o inclusive una amigdalitis bacteriana cada mes y era constante. Y yo decía, ok, ya me tocó otra vez mi nueva dosis de antibiótico o ya me toca entonces hacer otra vez, utilizar este tipo de medicamento para sentirme bien y poder seguir rindiendo, y ni siquiera tampoco le dábamos el tiempo a uno estar enfermo. Y para recuperarse. O sea, terminan muchas personas en una tonsilectomía, ¿sí? ¿Y por qué? O sea, y uno dice, ¿por qué? Bueno, de pronto sí, el término. Pues que te quiten las amígdalas. Exacto, extirpar las amígdalas. ¿Sí? No, y o sea, yo también, yo era uno de esos. Yo era uno de esos que iba a ir directamente a eso. Mi mamá, pues por alguna razón no dejó que sucediera, pero eso no quitó que yo igual no iba a quitar el hecho de que iba a tener mocos toda la vida. Pero hasta que no nos diéramos cuenta de eso, y ese proceso fue cambiando realmente. Y digamos, yo también lo viví, o sea, yo también entré en algún momento en ese loop de normalizar, porque yo me acuerdo que desde muy pequeñita yo sufrí de migrañas, ¿sí? O bueno, me hicieron un diagnóstico de migrañas como desde que yo tenía como unos 6 años. Y bajo ese precepto de que yo ya era una niña migrañosa, entonces se normalizó la migraña. ¿Sí? Porque como mi mamá había sido migrañosa y habían muchas personas con migraña y ya yo tenía ese diagnóstico sobre mi cabeza de que yo era migrañosa, entonces ya cada vez que me daban mis crisis de migraña estaba completamente normal y lo más fácil era ir, sacar un medicamento, tomármelo y ya, ¿sí? Tratar, digamos, de lidiar con el síntoma, pero pues nunca entrar a saber, oiga, no es normal que un niño a sus 6 años que debe estar jugando, o sea, deje de jugar porque tiene un dolor de cabeza, o sea, eso no está bien. Y eso es como un estigma, porque además crecen con ese estigma como tal, ya entonces me llamo Pepito Pérez, mi número de tarjeta de identidad es tal, tengo estos diagnósticos. Asma grave persistente, soy súper atópico, bronquitis crónica. Y eso es algo que no debería ser, así como lo dices tú, ningún niño debería estar enfermo en esta situación y debería estar jugando, aprendiendo dentro de las mejores capacidades, digamos, que tiene. Y la mejor capacidad que tiene que tener un niño para aprender, pues obviamente es que su cuerpo funcione y funcione bien. Y en eso me parece súper importante porque definitivamente esos son patrones que vienen familiares y de toda la vida y culturales, o sea, nosotros, yo creo que es responsabilidad de todos como adultos también saber qué ejemplo le estamos dando a esos niños, porque es que desde pequeños ya ven, como venimos hablando, vienen normalizando familiarmente y culturalmente, digamos, síntomas que definitivamente no son normales y que obviamente el niño crece pensando que es normal y por eso nunca llega ni siquiera a un servicio médico a pedir ayuda o por lo menos a investigar o averiguar qué es lo que está pasando con su cuerpo. Entonces, digamos que teniendo en cuenta, y pues los que ya escucharon, digamos, el primer capítulo del podcast, pues ya sabían que por lo menos, o sea, bueno, ya saben que yo padezco, por decirlo así, o no padezco, tengo una condición médica, ¿sí? Que era autoinflamatoria, que en ese momento está inactiva. Pero para mí ese fue como mi punto de inflexión. Sí. ¿Cuál fue el tuyo? Bueno, yo creo que hay que contextualizar un poco más en ese sentido, y yo tuve un punto de inflexión muy importante y fue más o menos una situación que hizo que Alba volviera como casi a revivir el mismo instante en que Juan José fallece o en los días previos. Pero esto sucede después de pandemia, esto sucede más o menos al año 2021, a esta época, febrero más o menos. Y el padre Alba, después de hacerse unos chequeos, encuentran que tiene varias de sus arterias coronarias, que son las que nutren el corazón, tapadas, completamente tapadas. De hecho, tenía la coronaria derecha, la cual es muy importante
en la mayoría de las personas, porque hay personas que tienen cambios anatómicos, en él tenía mucha importancia y estaba completamente tapada. Entonces lo dejaron directamente en hospitalización. ¿Por qué? Porque tenían que hacerle una cirugía que es una revascularización. Llega el día de la revascularización, llega el día de la cirugía y normalmente pues ese día yo trabajaba en otro horario, ese día pues cambio todos mis horarios completamente para poderlo acompañar, porque como todavía estábamos con rezagos de pandemia, sí, todavía había muchas restricciones, sobre todo al ingreso a los servicios de hospitalización y urgencias, y Alba teniendo la espondilitis y su mamá también, pues obviamente ellas no podían. Éramos población de alto riesgo de contagio y de complicaciones, entonces en ese sentido nosotras teníamos vetada la entrada a cualquier sitio pues donde hubiese muchas personas y pues obviamente a una clínica más. Totalmente. Entonces él llega y es hospitalizado. Ese día que vamos a hacer la cirugía, pues que se va a hacer la cirugía, gracias a Dios es una cirugía de éxito completo. Él hace una recuperación perfecta, pero ese momento en el que él aún está dentro del proceso del quirófano, que él todavía está yendo a UCI y que no se tenía ningún tipo de noticia completa acerca de eso, Alba y su madre estaban en un momento de ansiedad tenaz, lo cual es completamente entendible. Y yo entendí y ella, hablamos en ese momento y me decía, yo me siento igual que ese día que Juan José estaba todavía en la UCI. Entonces, yo en esos momentos yo la vi esa ansiedad. Y recuerdo muy bien que me arrodillé y te dije, te juro que esto no lo vas a vivir por culpa mía. ¿Sí? Nadie está exento de tener un accidente, nadie está exento de pasar alguna cosa, pero de ahora en adelante voy a hacer todo lo que pueda para poder mejorar ese tipo de cosas y que esto no sea por algo que por negligencia no haya hecho ni nada de esto. Y yo creo que ahí es importante y es también saber que, o sea, desde el momento en que nosotros hacemos parte de un núcleo familiar o conformamos una familia o tenemos una pareja o tenemos hermanos, tenemos madre, bueno, en fin, todas las personas importantes para nuestra vida, es también el hecho de que hay una responsabilidad con el otro, o sea, no solamente es conmigo, es la responsabilidad con la otra persona, porque como dicen, digamos, las abuelitas muchas veces, el que se murió, o sea, ya se murió y va para el hueco y no pasó nada, pero ¿cómo van a quedar las personas? Las que quedaron vivas. Sí, el problema es para el que queda. Exacto, o sea, el dolor, el sufrimiento. Entonces yo pienso que sí, no estamos exentos de un accidente ninguno, nadie tiene la vida comprada, pero definitivamente nosotros también debemos colaborar a no ser el causal de sufrimiento de las otras personas o de esas personas que amamos. Y sí, en ese momento, pues claramente esas son decisiones que uno toma normalmente. No coger una escalera, sino coger el ascensor. Optar en vez de comerse de pronto una fruta, un paquete o pues un paquete de almendras en vez de un paquete de papas fritas, cosas así por el estilo, y empezar a tomar esas decisiones de que si llegas a tu casa y saludas con amor o saludas, que ya llegué a la casa, ¿sí? Entonces yo venía ya haciendo algunos cambios, ¿sí? Algo que también empecé a notar bastante, y fue antes de pandemia, antes de que declararan el cierre, yo ingresé al gimnasio, pues obviamente Alba pues estaba entrando al gimnasio y pues lo más importante era empezar pues a tratar de hacer acto, pero de ningún momento yo estaba convencido, debo ser muy completamente sincero, yo lo estaba haciendo también para que no me fregaran en la cabeza, porque yo también sabía como médico tengo que hacer ejercicio. Tengo que dar ejemplo. Pero sacaba un poco de excusas. De la semana iba como 3 días o 2 días. Y yo ahí quisiera contar algo porque muchas personas que nos conocen creerían que yo lo cogía a él pues de las orejas y camine y es que tiene que ir porque es que usted tiene que hacer lo mismo que yo, porque es que se va a morir, porque es que me va a dejar viuda. No. Porque no me van a dar cantaleta. Sí, o sea, porque, exacto, literal. Entonces yo decía, pues no. O sea, yo jamás hice eso con él. Y en eso es importante que entendamos que todas las personas tienen su tiempo y tienen su proceso. Sí.
¿sí? Y que definitivamente cuando uno decide dar un cambio o dar un paso importante en la vida y sobre todo en sus hábitos, en la forma en que ve la vida, en la forma en que lleva su vida, eso tiene que nacer de la persona. O sea, aquí no sirve presionar a nadie porque lo único que hacemos con eso es que la persona desista y no se adhiera finalmente y además lo sufra. Entonces realmente si el camino es sufrido, pues la persona no se va a adherir. Es así de fácil. Y es algo que le decimos a los pacientes todo el tiempo en la consulta, tanto en la tuya como en la mía. Si usted entiende por qué estamos haciendo las cosas o por qué debe hacer las cosas, lo va a hacer con amor y lo va a hacer. Si es una orden, en algún momento usted va a desistir, ¿sí? Porque si no lo ve así, y además que estos cambios toman tiempo. Todos estos cambios toman tiempo y para poder generar esa disciplina de poder hacer el cambio se necesita una motivación y si usted no entiende esa motivación pues perdimos el año, como dicen por ahí. No, yo realmente pues definitivamente empezaba como a tener la actividad pero sacaba excusas, sí, sacaba excusas y llega pandemia. Sí, no, horrible. O sea, un montón, de verdad, no, porque él me decía muchas veces, despiértame, yo me despertaba muchas veces a las 4:30 de la mañana a hacer ejercicio, porque obviamente pues yo no estaba en ese momento, digamos, laborando, pero yo sí sentía cierta responsabilidad con él, entonces a mí me gustaba levantarme, darle un café, darle el desayuno, bueno, en fin. Entonces yo me levantaba a las 4:30 de la mañana para alcanzar a hacer ejercicio antes que él despertara. Y entonces yo me acuerdo que recién él me decía, despiértame a las 4 de la mañana contigo. Entonces, yo lo trataba de despertar. Yo lo trataba de despertar. Sí, y lo despertaba y yo empezaba, amor, despiértate. Y después me decía y se volteó y me decía, no. Y yo, bueno, ok, listo. Cuando ya se despertaba, yo le decía, bueno, ¿y qué pasó hoy? Y llegó y me dijo, no, es que yo no sé, pero como que me desperté, tuve como muchos sueños en la noche, como que dormí torcido, sí, no era que capaz. El agua, no, que la mata de la araña, no, pues no es que hoy va a llover, entonces, Entonces uno empieza y se cree esas narrativas. No, y lo peor es que él creía que me estaba convenciendo, o sea, hasta que un día yo me acuerdo que también le dije, y uno llega al espejo y dice, como no te justifiques conmigo. Mañana empiezo. Sí, o sea, yo le decía, tranquilo, yo no te estoy pidiendo explicaciones, o sea, es tu proceso, haz las cosas cuando tú las quieras hacer, no se dice mentiras todo el tiempo en ese sentido. Pero era experto en sacar excusas. Pero lo mejor del cuento es que uno mira eso ahorita, sí, pero uno sí sacaba y organizaba la agenda. Vamos a viajar ese fin de semana, entonces uno se doblaba y se triplicaba en turno. Se levantaba desde las 3 de la mañana. Hacía, llegaba al servicio a las 5, corra, haga que no sé qué, está bien acá, bueno, corre y porque nos vamos de viaje. O vamos a hacer alguna otra cosa. No. Y yo ahí quiero hacer un pequeño paréntesis, por ejemplo, con lo de los paseos. Y pregúntenselo, ¿cuántas veces no armamos paseo todos? Y lo primero que la gente pregunta generalmente es ¿y qué vamos a tomar? Sí, no, nadie pregunta, venga, ¿quién va a ir a Vita a hacer mercado? Nadie. No. Nadie. O sea, nadie está pensando, ¿y quién va a comprar los huevos? ¿Y quién va a comprar la leche de almendras? No. Es como, bueno, ¿quién quiere tequila? ¿Quién quiere vodka? ¿Quién quiere whisky? ¿Sí o no? O sea, yo creo que eso a todos nos ha pasado. No, y de hecho la vaca, eso pasa mucho con los jóvenes, y pues uno lo vivió. Entonces hace una vaca, hace una colecta de dinero y la mayoría del dinero se va por lo del licor. Sí, o sea, y lo dicen abiertamente. O sea, muchas veces yo me acuerdo que habían amigos que decían, no, así sea punta de agua y huevo, no importa, pero toca comprar trago. O sea, no hay paseo sin trago, eso es imposible. Total. ¿Sí? Y pues definitivamente uno dice, ahí es donde uno ve las prioridades, o sea, las prioridades cambian, la vida cambia y definitivamente uno las circunstancias lo va llevando a cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, en esos paseos, si yo llegaba a echar una banda, un lazo, una pesa, mejor dicho, yo era el bicho raro, ¿sí? O sea, en ese momento. Nadie se podía despertar a hacer absolutamente nada. No, o sea, no, es que no había forma. O sea, si usted se acostaba o se levantaba temprano es porque iba para la piscina y lo primero que hacía era destapar una cerveza para pasar el guayabo de la rasca anterior, del día anterior, ¿sí? Pero nadie pensaba en decir, oiga, ¿por qué no hacemos un caldito de costilla lleno de colágeno, lleno de cosas, de nutrientes, de proteínas? No, nadie. Si había paquetes, ¿sí? Mejor, más fácil. Exacto, más fácil porque nos ahorraba la cocina. No, y ahí viene, o sea... Y estos, o sea, cuando uno se mete con el tema y empieza a ver que uno hace cambios, pero por decisiones diferentes, ¿sí?
Uno no entiende algo que yo no entendía en ese momento. Y eso que yo no entendía en ese momento era el compromiso conmigo mismo, ¿sí? Y todo es esto, o sea, comer bien, amarse, tratar bien a las demás personas e inclusive hacer ejercicio es un compromiso con uno mismo, ¿cierto? Sí, total. Entonces, claro, estamos en pandemia, yo tenía que, me migro a teletrabajo completamente. Antes, en un principio, pues estaba con la silla en el computador, yo hacía consulta por videollamada, y hacíamos telemedicina, que no sé qué, pero entonces eran 8 horas sentado haciendo telemedicina, inclusive 10, y cuando empezamos como, bueno, listo, ¿qué hacemos? Entonces fui cambiando al principio la silla por la pelota de pilates. Ah, sí, eso fue de las primeras cosas. Sí. Entonces tú estabas terminando y haciendo tu diplomado de ayuno intermitente, discutíamos mucho acerca de lo que estabas aprendiendo, y el siguiente paso que hice fue empezar a hacer ayunos. Entonces decía, voy a trabajar, voy a empezar a hacer esto, pero siempre con mi tarro de gaseosa al lado. No, y además que eran 17, o sea, eran 17 litros. Yo triendo la palabra. Semanales. Shock, semanales. Porque además yo tenía un tarro que lo había comprado en un viaje que había hecho a Estados Unidos, y ese tarro era así de grande, ¿sí? Era como de los de cine. Y cada rato iba, bajaba y lo llenaba de nuevo. Y cada rato iba y lo podía hacer 2 y 3 y 4 veces en el mismo día, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues era, sí, haciendo el ayuno, como tú dices, pero con la trampilla Entonces, de estar tomando Coca-Cola por el otro lado. Entonces no eso estaba me hace haciendo acordar, nada. porque yo me acuerdo que una vez, bueno, yo no sé si tú te acuerdas de eso, pero yo le decía, amor, pero es que eso es como cuando usted se va a vestir, o sea, lo que estás haciendo, o sea, está perfecto por el ayuno, las ganas de ayunar, Sí. de todo esto, de los beneficios del ayuno, toda la cosa. Yo le decía, pero pues como que la Coca-Cola no cuadra, o sea, yo le decía, eso es como uno vestirse de gala, ¿sí? O sea, o no sé, ponerse súper lindo y que los zapatos nada que ver, o sea, ponerte unas botas pantaneras con un vestido de luces. O sea, yo le decía, no estamos haciendo absolutamente nada. No, estoy Sí, o totalmente sea, pues de era acuerdo. el ejemplo, digámoslo. Pero hay ahí un punto, y gracias por decir eso, porque he ahí una cosa. Nunca lo dijiste en forma de reproche, ni con un no. juicio, No. ni con una vaina que fuera horrible, ¿sí? Es que usted no. Exacto, No. porque es que eso también viene con todas las demás personas. Entonces vienen, vamos a decirle algo, o la pequeña retroalimentación, y espero no te ofendas con, espero no molestarte con, o lo que sea. Y Porque ¡pum! además Téngala eso es por un eso. mal vicio Sí. que tenemos a veces los seres humanos, y lo he visto mucho. Ay, te Además voy a de decir que mi nos metemos- opinión, exacto. pero no te En vas mi a humilde ofender. opinión. En mi humilde opinión, sin ánimos de ofender, pero... Sí, claro. No, o sea, porque entonces Vivimos en o la sea, vida es de los predisponer a la persona que está escuchando tu mensaje de una vez a que diga qué me va a decir, qué me va a criticar, qué me va a juzgar, ¿sí? Entonces, digamos que yo con Damián traté, más allá de reprocharle, juzgarlo, obligarlo, mucho menos, yo pensé, o lo que dije fue el ejemplo. O sea, para mí, y así como con todo, yo creo que el ejemplo es la forma más sencilla de que una persona cambie. Sí, no, total. Entonces... No, y al principio era algo muy chévere, porque, pues, digamos, no chévere económicamente o monetariamente, pero sí era algo muy, muy chistoso de ver. Había un mercado en la casa para ti y había un mercado en la casa para mí. Sí, eso lo comentamos en el capítulo anterior, Sí, y de total. hecho es real. Es real, o sea, es había, real. yo iba contigo a Vita a sacar las cosas, a comprar las cosas, y tú ibas conmigo al Jumbo o al Éxito o digamos, a cualquier otra tienda de abarrotes, y comprabas las 6 pacas de leche, cosas así por el estilo, hasta que de todos modos empezamos a hacer algunos cambios y darnos cuenta que eso nos estaba generando, pues a mí me estaba generando problemas, ¿sí? No, Y no de tanto la índole económica de estar comprando y esas cosas, que sí de pronto puede ser muy importante para el día a día y la realidad de muchas personas, pero sí es el hecho de que era como algo hipócrita también, como tú tienes las mejores opciones para ti, o tienes, digamos, las mejores nutrientes para ti, pero entonces yo me conformo con la comidita
que no está bien, ¿sí? O sea, como la del común. Obvio, yo no quiero tampoco que se lleven el mensaje equivocado y pensar que definitivamente para comer bien, entonces ustedes tienen que hacer No, mercado solo en totalmente. ciertas partes, con ciertos productos, olvidarse de que es, no O que sé, ir al éxito está mal, ¿no? o que- En absoluto. no, o sea, no era eso, o sea, el propósito no es ese porque realmente comer bien no tiene por qué ser más costoso e incluso puede ser hasta más económico que comer mal. Entonces, o sea, hagamos un ejercicio práctico. ¿Cuánto está costando un paquete de salchichas actualmente? No sé, 12.000, 13.000 pesos. Yo creo que hasta más. de ¿Cuánto pronto. te cuesta más bien gastarte eso, así sea en una libra de pollo? La diferencia es que la una te sirve y la otra es basura. Palabras más, palabras menos. ¿Qué estás comiéndote? Un montón de Y químicos. ahora viene Zenú. ¡Ah! Sí. ¿Qué? ¡Ah! Zenú llega aquí a decir, Ah. a tirarnos del podcast. No. Es que, ¿qué pasó? No, pero eso es que es el tema, es real, o sea, definitivamente y uno hace eso, es lo mismo que estábamos hablando de acerca del planear para un viaje y la gente le encanta meterle dinero, porque yo lo hice, a cosas que no te van a nutrir, ¿sí? Entonces te encanta la berraca gaseosa, ¿qué aporte nutricional va a tener una gaseosa? ¿Sí? Entonces, claro, ya tú me empiezas a hacer ese dato, me echas ese comentario y yo te decía, listo, me está sacando el ayuno, la Coca-Cola, pues entonces cambiamos esto. Menos mal estamos en el eje cafetero, pues tenemos un buen café. Entonces, entonces ahí empezó. viene otro problema, Entonces ¿no? ahí venía porque cambia es que uno una cosa por la otra. Porque es que aquí mi don era de extremos. Exacto. ¿Sí? Entonces dejó la Coca-Cola fabuloso, dejó la Coca-Cola. Yo dije, no, se me Dejé hizo el la Coca-Cola milagrito. en la mañana, ¿no? ¿Sí? Porque no la había dejado del todo. Ah, bueno, sí. Para comer sí la tenía en la tarde, que no sé qué. Y yo dije, sí. bueno, no, mejor dicho, todos los santos escucharon mis plegarias. Este hombre ya se transformó, se renovó y dejó la Coca-Cola finalmente. Dejó la gaseosa. Bueno, ¿cuándo entonces empezamos con el café? No, y Entonces, el café, no estoy diciendo que el café esté mal, Para pero nada. como todo en su justa medida, sin extremos. ¿Cuál era el problema? Que este hombre se metía literalmente como 1,5 litros de café en el día. Entonces yo quiero que ustedes, Ya él de andaba por sí así. es acelerado. Ahora imagínense, eran las 8 de la noche y él todavía seguía dando lidia, ¿sí? Claro. Y obviamente caía, él muere cuando duerme, ¿sí? Cuando se despierta resucita, pero el problema era que tenía una noche llena de pesadillas, súper mal descansado. Entonces yo le decía, espérate y un me momento. tocaba, pues café es diurético, el café lo Ah, hace esa es llevar a otra. uno al baño. Yo iba al baño cada 10, 15 minutos. Además porque yo y lo además molesto de que, eso- que tiene vejiga de nuez. ¿sí? Eso es familiar, eso sí es familiar. Porque cada rato tiene ganas de hacer chichi. Y con el café, pues vivía en el baño. Entonces se despertaba 3, 4 veces durante la noche y de paso me despertaba a mí. Entonces ya ni él estaba descansando ni yo estaba descansando. Y era muy chistoso Entonces, porque ella estaba haciendo ejercicio en unos momentos de pandemia y ella estaba, digamos, haciendo su sentadilla ahí al frente del televisor, que Eso no se sé ve qué, y tal, y yo entraba en la mismo set, entraba 2 veces. Entonces, entre pacientes, y me tocaba decirle, Pero señora, era una- espérame un momentico, estoy teniendo problemas de señal para ir al baño porque no podía, ¿sí? O sea, era demasiado. entonces yo le decía, no, espérate, la cosa no es así tampoco. O sea, tampoco hay que irnos al extremo. Está bien que te tomes 2 o 3 cafés, o sea, tazas en la mañana, pero tampoco es que vas a cambiar un vicio por otro. Porque no Literal. estamos haciendo absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí empezó ya, aquí ya entra la soda y el agua con limón, ¿sí? Que ya empezó a ser como Un cambio, sí. la salvación para nosotros. No, y la botella de agua siempre ahí al lado. Pero es el hecho de que uno va introduciendo de a poquitos cosas y debe ser paulatino. Uno no se vuelve, no sé, Nairo Quintana, Miguel Indurain, porque le regalan una bicicleta cuando está chiquito. ¿Sí? O sea, todo tiene que ser paso a paso. ¿Sí? Primero te quitan las rueditas y después aprendes, te aporreas, te caes, te vuelves a parar y sigues haciendo las cosas. Y además acá también hay una cosa de imagen corporal que no quiero tampoco que se entienda mal el mensaje, ni yo estoy diciendo que todos tenemos que tener un físico 10 de 10, pues con cada músculo marcado, rayados, 0%, pues 10% de grasa. Yo no quiero llevar ese mensaje,
pero también dentro de la normalidad de las cosas o de cómo, la forma en que normalizamos los síntomas, uno de esos es nuestra imagen corporal. Entonces nos parece muy normal que si en nuestra familia hay obesidad grado 1, grado 2, grado 3 en nuestra familia, entonces está normal que todos los niños, desde pequeñitos, o sea, desde niños, adolescentes y adultos, seamos gorditos. Y es que, ay, no somos gorditos porque mi familia es gordita. No, ese concepto estaba bien. Antes decían exacto, que estaba gordo, estaba bien nutrido. Pero esa normalización también entra el aspecto corporal. Entonces, en el caso tuyo, muchas veces él me decía, no, es que a mí no me interesa verme aquí ni rayado, ni tin, ni tan, ni viga, ni eso. No, yo lo que quiero es salud. Y yo digo, bueno, sí, está bien, pero ¿hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde te estás creyendo también ese discurso? Porque es que se consideraba que, era normal tener barriga, era normal que te tocara ponerte la ropa que te toca poner, no la que tú quieres, ¿sí? Porque sientes que te sientes como un tamal mal envuelto, ¿sí? Porque así me lo han planteado muchos pacientes, es que yo me siento como un tamal mal envuelto. Entonces yo le decía, entonces, ¿qué estás haciendo para cambiar esa autoimagen también? O sea, por eso digo, no quiero que lleven la imagen, o sea, el mensaje equivocado. Yo no estoy diciendo que tengamos que ser modelos de revista, no, pero definitivamente también es sentirnos cómodos en nuestro cuerpo y saber que si yo me quiero colocar eso y me hace sentir bien, me lo puedo poner con seguridad. Yo recuerdo, y ahora que lo traes a colación, pues obviamente uno pues ahora fisiológicamente y entendiendo, digamos, todo lo que está pasando y lo que vemos que realmente tener esa barriguita cervecera, esa barriguita pizzera o cosas así por el estilo no es compatible, digamos, con ese proceso de estar saludable, porque sabemos que eso ya, digamos, el acúmulo de grasa visceral, que la grasa inflamatoria, etcétera, etcétera, o sea, etcétera. Está bien quererse y tener amor sí, propio. Obviamente, y quitarse ese tapujo de la cabeza de muchas cosas. Pero creo que el amor propio también es cuidarse. Y creo que ahora... La mejor forma de respeto propio. O sea, quiero que de verdad esto lo analicen y no nos vayamos a los extremos, pero amor propio también es cuidarse, y cuidarse incluye, digamos, no tener este tipo de factores de riesgo en nuestra vida, porque es que ahora ya se ha confundido un poco el amor propio con el que yo me acepto así y soy así, y casi que se convierte en una conducta autodestructiva, porque entonces me veo en el espejo, estoy con una obesidad grado 2, estoy enfermo, me fatigo caminando una cuadra, soy talla, no sé, estoy exagerando, talla 25 en pantalón, pero todo está bien y todo está normal y yo me quiero y me amo así. Entonces ahí eso hay que analizarlo como con pinzas, porque definitivamente creo que ahí también de base hay un problema de amor propio, ¿sí? Porque amor propio también es cuidarse. Autoestima. Y autoestima, exacto. Yo definitivamente, y por eso era el dato que te iba a dar, yo recuerdo, y tú me acompañaste muy bien, ese día que estábamos comprando ropa para poder hacer ejercicio, porque yo no tenía ropa para hacer ejercicio, entonces uno se entusiasma, empieza a comprar cositas. Así, no hay nada más motivante que una pinta bonita para hacer ejercicio. Exacto, literal, tengo que verme bien, al menos debo verme fit, sin ser fit, ¿sí? Aunque por dentro sea fat. Sí, total. Y que tengas en el cerebro todavía fatness. Pero el hecho es, recuerdo que yo compré una pantaloneta y me gustó mucho, porque era una pantaloneta de artes marciales mixtas. Y esas pantalonetas son altas, ¿sí? Llega a la cintura, arriba del ¿cómo se llama esto? Del ombligo. Y a mí no me subía ni siquiera de los muslos. Y no había otra talla. Y además estaba lindísima la pantaloneta. Pero lo curioso fue que él dijo, no, a mí me gustó esa pantaloneta, yo voy a comprar. Y yo lo miraba y yo le decía como, ¿para qué vas a llevar una pantaloneta que no te sube ni siquiera de los muslos? O sea, no tiene sentido. Pero lo más y él, importante lo que le dije. No. Sí. No, es que está muy chimba, no, es que está muy chévere, no, es que está muy bonita. Bueno, listo. Bueno, pues llévela, la quiere llevar, llévela. Y la razón que le dije es, porque voy a bajar de peso y voy a estar mejor y voy a poderme poner esa pantaloneta. Algún día. Ese día sucedió hace un año más o menos, ¿sí? Que pude ir ya al gimnasio con la pantaloneta y no se me salía el tamal mal envuelto, ¿sí? Que parecía un liquid paper, ¿sí? Pero definitivamente fue algo de realización, entre comillas, personal, ¿sí?
Y no es que vamos entonces aquí a probar completamente las cosas, inclusive que usted debe hacerlo solamente por el proceso externo, pero es que, como dice alguna de las autoras que nos gusta mucho, si usted no cambia su interior es para poder hacer el cambio hacia el exterior. Entonces todo empieza desde uno y pude hacer ese cambio, pude hacer eso que fue paulatino. Yo empecé con rutinas pequeñitas, 2, 3 veces por semana, y eran rutinas de las que yo le recomiendo a mis pacientes. De 10 minutos, 15 minutos, sí, o sea, y eran sentía cosas que súper eso era corticas. cansancio, pero hay veces esas rutinas que salen muchas veces en YouTube, que salen acá en los buscadores, tú lo pones y hay 3 personas haciendo los mismos ejercicios, haciendo la misma rutina. En 3 niveles. Cada nivel diferente. Y el ver que tú haces el mismo video, ya no estás siguiendo a la persona del nivel intermedio, sino que ya estás con el de avanzado y empezar a hacer estas cosas. Tú te despertabas a las 4 de la mañana y yo ya empecé a despertarme ya mucho más contigo. Y otra cosa que a mí también, digamos, fue bien bonita fue porque yo me acuerdo que en esa época de pandemia a mí se me metió, digámoslo así, el estrés, ¿sí? En un punto, y yo le dije, amor, ¿tú hace cuánto no te haces unos exámenes? Ay, no. O sea, yo le así, por pura curiosidad, yo llegué y No, le dije, es ven, que ¿tú hay hace tiempo, cuánto no te es que esa es la haces? respuesta. No hay tiempo, no hay Ay, tiempo. no, Ah, si yo estoy bien, yo estoy bien. Y yo un día le dije, yo me voy a hacer exámenes, porque yo hace como 1 año y medio no me hago exámenes, voy a hacerme unos exámenes. ¿No quieres hacerte unos exámenes? Sí, total. Entonces me miró con cara de, pues bueno, Pues señores, me van a dar cantaletas. está bien. Y se los hizo. Cuando salieron los resultados, bueno, pues en ese lado, digamos, estaba feliz y no tan feliz. Estaba feliz porque, digamos, para ese momento yo ya llevaba, ¿cuánto llevaba sin el medicamento? Como Tú ya llevas un más año o y menos medio. un año y medio. Como 1 año y medio sin medicamento, me hice las pruebas y cuando vi, dije, uy, estoy bien, tengo controlada la inflamación. Entonces, por ese lado mío, digamos, muchos parámetros míos en cuanto a grasa visceral, porque yo también tuve grasa, o sea, yo también tuve hígado graso, ¿sí? Yo también estuve con bastante grasa visceral en algún momento de mi vida. Entonces, vi esos resultados míos y aunque no eran, digamos, mi estándar y no estaban perfectos, porque todo es un proceso, sí habían mejorado un 80% en comparación a los anteriores. Sí, tanto que Entonces, tu hasta reumatólogo dijo, lo que estés haciendo, síguelo haciendo, que todo que está estás súper muy bien. Y yo ya me había quitado el medicamento para ese momento. Pero acá, por el contrario, pues tenía un sinsabor, porque cuando yo vi los resultados de Damián y yo dije, bueno, ¿yo cómo le digo esto con anestesia, sin anestesia? No, ¿yo qué le voy a decir? Yo simplemente se los mandé al WhatsApp y le dije, míralos. Yo no le dije absolutamente nada. Yo le dije, acá están tus resultados. No, y yo lo revisé y si no hubiera porque tenía mis datos arriba. Diría que era de otra persona. Sí, completamente. Yo dije, es un resultado de una persona diabética. Exacto. Entonces quiero decirles, estaba diabético. Sus enzimas hepáticas estaban al borde. Sí. Tenías unos triglicéridos de tenía 300. Los reactantes de fase aguda que tú no tenías. O sea, yo teniendo una enfermedad inflamatoria, autoinflamatoria, estaban súper bien los míos y él los tenía más elevados que yo, siendo una persona entre comillas sana. Sana. Sí, entonces cuando yo vi eso y ya después de como que le di el tiempo que lo digiriera, le dije, no es por nada, pero creo que mi papá, que ha tenido 3 infartos, es diabético, hipertenso y otras cositas más, le han salido mejor los exámenes. Y en efecto, ¿Sí? los comparamos los tenía, y los tenía mejor mi papá. ¿Sí? Entonces creo que en ese momento también fue como un choque para él, porque él en el fondo yo pensaba que tú estabas también como en una conducta evitativa. Total. Sí, o sea, estaba en la cosa de que, ay, como sí quiero, pero no quiero, sí quiero, no quiero, ¿sí? Ahí y estoy yo cansado, sabía, empiezo la otra semana. y yo creo que era la cuestión de miedo, o sea, yo creo que en el fondo lo que muchas veces a nosotros nos mueve es el miedo, y dejamos de hacer cosas y evitamos situaciones es por miedo. Y no hay nada peor que evitar las situaciones, porque es que tarde que temprano la vida te las va a volver a traer, y solamente que de una forma más agresiva y quizás digámoslo de una manera menos amorosa. Totalmente. ¿Sí? Entonces con él, bueno, fue ese choque, digamos, emocional, obviamente de ver sus exámenes, de verse, ya no solamente era lo físico, o sea, ya no era lo externo, sí, sino que ya era decir, oiga, es lo interno también, o sea, es todo. Sí, no, total. ¿Sí? Ahí hay un cambio y bueno, gracias a Dios y pues realmente, dile a Dios, las energías, el universo, o sea, todo confabula y en ese momento tenemos un cambio de hogar.
¿sí? Cambiamos de la primera casa que llegamos, que les agradecemos brutalmente ese espacio que nos brindaron, y después pasamos al nuevo sitio donde estamos viviendo y encontramos un gimnasio. A la vuelta. A la vuelta. Sí. Entonces ya no había excusa. ¿Sí? Ya no había excusa de pararse a hacer ejercicio de verdad. Y yo le dije, vamos a empezar de nuevo, esta vez voy a empezar con algo diferente, porque es que también es encontrar... ¿Qué nos gusta? Sí, que nos gusta. O sea, yo no soy y no tengo, o sea, yo se puede considerar que tengo atención dispersa, que puedo hacer lo que le dicen el multitasking, pero llego a algo y si no tengo una orientación clara, que me digan, sobre todo en el ejercicio, qué tengo que hacer, pues es muy difícil que lo haga a cabalidad. ¿Sí? O paso al otro extremo de empezar a tratar de hacer todos los grupos musculares al tiempo y no hago nada, pero me daño más fácilmente. Y coincidió, pues lo que yo les contaba quizás en el episodio anterior, pues que yo soy un poquito a veces como obsesiva. Yeah. Entonces, obviamente, yo llegué al sitio, a nuestro nuevo hogar, y yo lo primero que hice fue mirar qué había a mi alrededor, y cuando yo vi que había un gimnasio, yo dije, aquí fue. No, y además es este sitio que dice es acondicionamiento. Yo le decía a ellos, necesito acondicionarme, porque veo que si yo me voy a hacer ejercicio así de buenas a primeras, pues no lo voy a lograr. Entonces yo me fui, averigüé, muy juiciosa, muy todo, y me dijeron, sí, claro, hay una clase de cortesía, y yo, dígame a qué horas, que yo mañana estoy aquí. Entonces efectivamente me citaron, si no estoy mal, a las 8 de la mañana, yo fui, obviamente el entrenador en ese momento pues un poquito temeroso porque no sabía de qué nivel de ejercicio venía yo, entonces digamos que él me da la opción como, hazlo a tu ritmo, no sé qué, bueno, total, yo hago la clase toda la hora, la di toda, o sea, yo no me desmayé, no me pasó nada, entonces digamos que él dijo, como tú ya hacías ejercicio, yo le dije, sí, yo ya vengo haciendo ejercicio hace mucho tiempo. Entonces, bueno, terminé mi rutina, no sé qué, yo feliz, encantada, porque claro, yo venía, digamos, de un gimnasio convencional, en donde era todo por repeticiones y demás, y aquí era un entrenamiento más de tipo funcional y un poco más, digamos, retador a nivel al físico, con menos descanso, o sea, las pausas muy corticas, bueno. Entonces yo me acuerdo tanto que le mando una foto, ¿sí?, pues a Damián, ¿cierto? De las calorías del reloj y del sitio, y le dije, me encantó, o sea, este es. Y entonces pero tú estabas con dudas, o sea, claro, tú estabas como que, uy, como que sí, como que no, como que sí, como que no. No, y ella hay que contextualizar en eso, y es que ella hacía ejercicio 2-3 horas y quemaba cierto tipo de calorías en un método un poco más estático, ¿sí? Un poco más lento. Yo en mi infancia fui nadador y pues yo diría que tuvimos un buen momento, digamos, en Barranquilla cuando yo nadaba, pero yo tuve una lesión muy fuerte, y creo que también eso fue uno de los procesos emocionales tan tenaces que a mí me hacen irme y no volver a hacer ejercicio, porque yo sentía que no iba a volver a rendir en ese momento que para mí era el pico de rendimiento que tenía. Entonces volvemos a la evadiendo. Totalmente. O sea, finalmente evadiendo y no queriendo afrontar y decir como, oiga, esto... Y yo te lo decía en algún momento, yo, sí, pero es que tú puedes volver a hacer lo que eras. De pronto no es la misma disciplina, pero sí lo puedes lograr, y puedes lograr incluso cosas nuevas que no has explorado. Sí, sí, no, total. Y en eso fue muy bien. Ella me manda esta foto en los 45 o 50 minutos que dura la clase, hace lo mismo en los 300. Y yo dije, ok. Entonces esto es porque además uno siempre piensa en eso, piensa al revés, realmente uno siempre piensa al revés, porque una de esas excusas que yo sacaba antes era, no tengo tiempo, tengo que ir a unos espacios y no alcanzo a llegar, no alcanzo a empezar a trabajar. Entonces como yo sabía eso, yo dije, acá ya no me puede decir que uno nada. Es dueño de su horario. Pues ¿sí? No me puede decir nada, porque veas, cortico, son 45 minutos, le queda una cuadra de la casa, se puede ir caminando, el pico y placa no existe, sí, o sea... Puede ir a las 6 de la mañana, sí puede, y alcanza a llegar perfectamente a la consulta a las 8 de la mañana. Sí, o sea, no tiene excusas. Yo dije, ya, aquí, si no es aquí, no es nunca. No, tal. Bueno, listo, está bien. Y seguía sacando excusas al ratito. No, pero entonces ya el otro día ella me dijo, bueno, vamos a ir a la clase, y lo fuimos en la noche. Sí, recuerdo muy bien, Juan Pablo nos recibió. Ya, yo le dije, no, paga de una vez, paguemos de una vez el ¿cómo se llama esto? El gimnasio, pero no vas a ir a la clase de cortesía. Y yo le dije, no, paguémoslo, porque si no, no voy a ir, o si no, pues empiezo a hacer excusas. Entonces ya uno pues hay veces paga, ya tiene ese compromiso, y voy,
que como una rana platanera en los 20 minutos de la clase. Quiero decirles que Damián era de este color. O sea, Damián quedó blanco contra una pared. Sí, o sea, literal. Dije, no. El man se mareó, sudaba, pero como si lo hubieran bañado así con un balde. O sea, en el mismo gimnasio, al lado están haciendo las rutinas dos señores de gran edad, o sea, una señora como de 65 y un señor como de 58. Y yo los miraba y yo decía, no, sea perro. Él era como, qué vergüenza, o sea, el anonimato al desprestigio, No, literal, o sea, mal. Y lo peor es que yo era cargando la pesa y lo miraba como... No, momentos transformadores en la vida de todo el mundo y ese, o sea, literal, o sea, verse que se me está yendo. Y se paraba y era como, no estoy mareado, no, mejor me siento otra vez y yo sí, como el burro de Shrek ahí, yo recuerdo que le dije eso, ahí te voy, San Pedro. Pero no, ya el otro día dije, listo, no, esto fue, aquí fue. Bueno, y la segunda vez se volvió a marear, o sea, no a Mari tampoco, que pues uy, ya súper bueno. No, Rocky Balboa no, total. Al otro día ya él sabía, entonces ya le dieron más descansito, ya se hidrató mejor. Y eso es ahí empezó. Y empezó, y pues ya ahora, ya es otra persona, o sea, ya ahora es una persona que ha bajado como 14 kilos, le hice exámenes otra vez, hace 6 meses, 5 meses. Sí, 5 meses. Y quiero decirles que ya no tiene diabetes. No, tengo un rasgo. Sus enzimas hepáticas están perfectas, ¿sí? Incluso... ¿Cuál fue el otro? Los triglicéridos, eso fue impresionante. Él tenía unos triglicéridos de 350, si no pues sí, no mal no recuerdo. Más o menos y la última vez se los tomé y los tenía en 100. O sea, ya está en parámetros normales, ¿sí? Entonces, la verdad fue, o sea, me di muchos picos y obviamente también se los di a él porque más allá de lo que, o sea, digamos que él siguió de pronto el patrón y me siguió los consejos en lo que yo lo quería ayudar y en lo que él permitía que yo lo ayudara, pero realmente el esfuerzo fue de él y realmente la felicitación más grande es para él, y eso es lo que yo muchas veces le digo a mis pacientes, o sea, no me agradezca a mí, agradézcase usted mismo, porque es que usted es el que está tomando todos los días la decisión de estar mejor. Sí, realmente y de es tener eso. bienestar, sí, o sea, de eso se trata, de estar vital, de estar bien. Eso no es mi digamos, mi logro, o sea, no, es el logro de la otra persona. Yo recuerdo que entonces a mí me tocaba hacer consulta en esos momentos, o era la forma de hacer la consulta en esos momentos, porque era, digamos, lo que me tocaba, 3 consultores al tiempo, 6, 7, 8 horas de consulta, y yo no me sentaba, y tenía energía, ¿sí? Al principio el café me ayudaba mucho para tener energía, después lo fuimos bajando, hasta que realmente ya en estos momentos tomamos café en la mañana y eventualmente durante el día, realmente. Y que nuestro día empieza a las 4:30 de la mañana y termina a las 10 de la noche o inclusive hasta hay veces más y no hay ningún problema, ¿sí? Y la sensación de vitalidad es un cambio brutal. Entonces ahora, con la primera pregunta que me hiciste, eso te iba a decir, yo digo, no, estaba en la mala. Si eso es estar saludable, créanme que no lo es. Ahora lo siento, ahora siento que es la vitalidad, y hablaba eso con un amigo la semana pasada, un amigo muy, muy querido que vive en Canadá, y él me decía, es de veras importante y es de veras muy, muy irónico que uno ahora a sus 30 se siente mejor que cuando estaba en sus 20. De hecho, lo hablábamos la semana pasada nosotros también, y yo le decía, yo ahora a mis 35 años me siento más saludable, más vital y con más energía, e incluso físicamente me siento mejor que cuando tenía 20 o 22 años, ¿sí? Y me siento, digámoslo, joven. O sea, en este momento de mi vida, a pesar de tener más edad, me siento más joven. Total. Sí, me siento mucho mejor y me siento mejor conmigo misma. No, y de veras, y ya esos cambios o esas pequeñas decisiones se vuelven los hábitos. Entonces, si hay algo que pueda quedar, de hecho, de esta conversación el día de hoy, es el tema de que todo debe hacerse uno, teniendo en cuenta cuál es el foco. Y el foco es amor propio, ¿sí? Cuidarse, ¿sí? Pero que esos cambios, hay algunas veces que la vida le da a uno las oportunidades y le da la situación, y que deben haber cambios que deben ser directos y que tienen que ser cambios radicales, ¿sí? Que tienen que ser cambios que tienen que hacerse ya, si no
pérdidas, mutilaciones, enfermedades. De hecho, eso era también pues el resto. parte del propósito de este capítulo, y es mostrar, sí, o sea, mostrar precisamente las dos caras de la moneda. O sea, aquí hubo una situación de verdad que fue, digamos, hasta se podría decir un poco sádica o fuerte, ¿sí? Que la vida a mí me mostró el camino, y me lo mostró de una forma bastante dolorosa, porque durante mi juventud quizás estuve normalizando también estos síntomas, y además estuve evadiendo, ¿sí? Evadiendo la responsabilidad y sacando excusas, ¿sí? Hasta que la vida me dijo, o lo aprendes, a las buenas o a las malas. A mí quizás me tocó a las malas, muy a las malas, ¿sí? Y ya para los que han visto pues el primer capítulo saben que me refiero al dolor físico y al dolor emocional. Pero acá está la otra cara de la moneda, que es una persona que quizás obviamente también sufrió cosas difíciles en su vida, pero que definitivamente toma la decisión de cambiar, no ni siquiera por un requerimiento físico, o sea, sino porque de verdad decide cambiar el rumbo de su vida. Y es que es eso, o sea, todo empieza con pequeños pasos, pero el objetivo claro es necesario tenerlo claro. Y así como te lo dije ese día con respecto a lo de tu papá, las oportunidades se dan y uno debe tomarlas. Y si no las toma, después le van a costar. Yo tomé esta determinación y esa necesidad, digamos, de estar mejor, precisamente porque yo vi ese cambio y tenía la necesidad de que tú y yo, pues, ya teníamos, digamos, ese proceso de que estábamos en la tristeza por haber perdido a Juan José. Y yo no iba a darme la pela de vivir otro duelo así de esa forma. Entonces, si para poder estar viviendo esta relación y vivir, digamos, este matrimonio y estas cosas, hay que hacer estos cambios, y la necesidad de simplemente es amarse a uno mismo, pues, hombre, se hace. Y no porque sea la necesidad de, pero sí hay un gancho. Porque uno llegue al límite, que ya está como al borde de un abismo, y ahí es cuando dice, ay, no, Chuchito, dame otra oportunidad, que le juro que ahora sí cambio, se lo juro que ahora sí va a ser. No es necesario. No es eso, o sea, no se trata de eso, uno no tiene que esperar llegar al límite. Estar enfermo. Estar en una clínica, estar hospitalizado, estar al borde pues casi que de la muerte para cambiar, o sea, no, eso no está bien. No, y lo mismo, ¿para qué estar esperando entonces hasta que la otra persona cambie? Y uno no hablarle, sí, en muchas situaciones que se guardan rencores y eso. Entonces, si lo hacemos con los otros, ¿cómo no lo vamos a hacer con uno mismo? Entonces, eso no es así. Y yo quisiera ahí hacer como una pequeña reflexión, aprovechando el momento, y es porque yo creo que estamos todos demasiado, se podría decir, viciados por la sociedad, ¿sí? Y miramos y vemos que ahora lo estético es muy importante, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, listo, perfecto, todo el mundo está detrás de verse bien, de que la ropa combine, de que el maquillaje, que el peinado, o sea, una cantidad de cosas que yo no digo que no sean importantes, pero no están, digamos, viendo el fondo de eso. O sea, por ejemplo, yo veo cuántas personas no invierten dinerales en hacerse hasta modificaciones absurdas en su propia, digamos, en su corporalidad, y finalmente les duele, por decirlo así, sacar para, por ejemplo, alimentarse bien. Prefieren comprar, no sé, un objeto de 2 o 3 millones de pesos, porque es que hay que vernos bien, pero finalmente se están viendo bienes por fuera. O sea, sí, por dentro no hay ningún proceso de cambio. Entonces, es también plantearse lo que hablamos quizás. En algún momento he hablado con muchas personas las prioridades que tenemos en la vida, y creo que definitivamente nosotros tenemos que ser una prioridad, nosotros mismos. Nosotros somos nuestro proyecto más grande, y suena cliché, pero es realidad. O sea, como dicen, vida solamente hay una, usted verá cómo la vive. Sí, y eso es así, y normalmente hacemos permitimos que otras cosas sean las que dominen y aplaquen o quiten, digamos, de esa prioridad, la prioridad como tal, que no está en ese top, ¿sí? 1, 2 y 3 que debería ser. Primero es amor propio y después
el amor con las otras personas. Yo tengo que agradecer, ¿sí? Yo en estos momentos, y muchas personas dicen, pues cada quien toma las situaciones como la vive, o sea, cada quien toma las enseñanzas. Nosotros definitivamente tomamos lo de Juan José como una forma, digamos, de catapultarnos para poder estar mejor, ¿sí? Y le quisimos dar ese sentido a ese proceso, a esa pérdida y a esa situación, digamos, tan funesta que no somos los únicos que estamos viviéndola, pero que definitivamente decimos, si algo, porque uno siempre piensa de la persona que se va, ¿qué hubiera querido para uno? Que se muriera uno, que estuviera llorando todo el tiempo, que estuviera tirado y no hiciera nada, que estuviera viviendo solamente eso, o al revés, que aproveche esa oportunidad que tiene de vivir y de que viva realmente. Entonces, hombre, yo quiero y tomamos esa determinación, no tener que estar tomando medicamentos para corregir cosas después, o sea, o que eventualmente tenga que hacerlo, y vamos a hacer todo lo posible para minimizar ese riesgo de que si yo voy a jubilarme como la sociedad o digamos la forma, digamos, de trabajo que está en este país a los 60, 62 años, 65 años, pues hombre, que llegue a mi jubilación y pues pueda pues disfrutar lo que me he trabajado. Exacto, ¿sí? Porque ¿qué pasa con la mayoría de las personas que a veces se jubilan y en lugar de aprovechar la vida, les toca entonces dedicarse a ir al médico todos los días? El plan semanal es ir al médico o ir a reclamar medicamentos o sencillamente estar hospitalizado porque pues no sé, se cayó y se partió la cadera y se fracturó en 1000 pedazos y entonces uno dice, bueno, y entonces ese era el propósito de la vida, o sea, trabajar tanto para ni siquiera poder disfrutar de tu trabajo, o sea, de todo del sacrificio que hiciste. Entonces, digamos, más allá de lo físico, de lo estético, que muchas veces las personas piensan que uno lo motiva en lo estético, no es eso, es poder llegar funcionales a nuestros 60 o 70, 80 años, lo que nos toque vivir, pero saber que todavía voy a ser una persona que puede cargar las bolsas del mercado, que soy una persona que va a poder ir y caminar 2 o 3 o 4 o 5 kilómetros y lo va a poder hacer y se va a sentir bien, que quiero que si la vida me tiene para ser abuela o para que seamos abuelos, pues entonces vamos a poder disfrutar y jugar con nuestros nietos. Eso es bienestar, ¿sí? O sea, eso es estar bien, eso es sentirse uno vital. Sí, ahí está el coso, o sea, hay unas opciones que uno tiene que tomar, ¿sí? Prefiero yo cargar objetos o que me carguen a mí, porque no puedo hacerlo, ¿sí? Yo te lo dije a ti, yo no quiero que me limpies el rabo cuando esté viejo y decrépito en una cama, no porque no es que lo vayas a hacer, no lo puedas hacer, realmente yo sé que lo vas a poder hacer y tu amor inmenso lo va a poder hacer, pero yo elijo que no, y además esa es la responsabilidad emocional que también tenemos contigo, que tengo yo contigo, que tengo yo con nuestras perras, con nuestras familias. Yo no quiero que estén sufriendo, y que normalicemos, es que le dio cáncer, tiene diabetes, como la mamá tenía diabetes, entonces tiene diabetes. Mi mamá no tiene diabetes, pero hay otras cosas que sí puede llegar a suceder. Y entonces, eso que tú mencionas es importante porque ahí va otro punto. Normalizamos tantas cosas por la genética y le achacamos toda la genética, ¿sí? Y la genética realmente es el 10 o 20% del resultado, porque sencillamente el 80% va en lo que nosotros hacemos y en nuestros hábitos, y eso yo se lo digo a todos los pacientes y lo pienso y lo sigo pensando, o sea, porque si fuera así, pues entonces yo debería ser obesa, diabética e hipertensa. Total. Y quiero además ahí hacer una cosa que me acabo de acordar, de hecho cuando yo estuve en embarazo a mí me dio una preeclampsia. Sí, me dio una preeclampsia y, digamos, explicando un poquito, la preeclampsia es una hipertensión inducida por el embarazo. Y quedé hipertensa, o sea, yo a mis 26 años, nunca olvidaré cuando me entregan una caja de losartán. ¿Y cuál era la otra? No, creo que era losartán solamente. E hidroclorotiazida, o sea, 2 medicamentos para la hipertensión. Yo decía, 26 años, un bebé recién nacido, ¿cómo así que yo estoy tomando esto? Y además lo que me dijeron, o sea, lo que me dijo a mí el ginecólogo fue como más o menos llórela de por vida, ya quedó hipertensa. Y ahí está una respuesta. Y eso fue un choque terrible porque yo dije, ¿cómo? O sea, me dijo, sí, o sea, 1, ya estás con hipertensión, 2, tienes toda, digamos, la genética. Y yo decía, no, espere, esto, no, ¿cómo a mis 26 años yo voy a estar tomando medicamentos para la hipertensión? No, hay algo que hacer.
o sea, todo lo que hemos dicho el día de hoy, definitivamente inmersos en lo jocoso, en el cambio, digamos, un poquito más tranquilo, es básicamente eso, es una invitación a que las personas definitivamente dejemos las excusas, ¿sí? Hagamos esa introspección, y si esto de alguien le llama la atención, hacer el cambio fructífero en sí mismo, de empezar a no culpar a otras personas o culpar a las circunstancias de su actividad, de su salud, de su bienestar, pues definitivamente es hora de tomar las riendas y empezar a hacer algo que es cambiar su propia realidad. Entonces, si yo lo pude hacer, yo creo que todos los demás lo pueden hacer con tranquilidad. ¿Listo? Y creo que también, pues yo quisiera también dejar ese mensaje, o sea, el bienestar no solamente es el bienestar físico, ¿sí? En esto de pronto no ahondamos mucho durante este capítulo, de pronto más adelante lo haremos, sí, pero definitivamente bienestar también incluye, así como el autoconocimiento, ¿sí? Está dentro de ese bienestar, porque tú no puedes estar mejor si no te conoces lo suficiente y sabes cuáles son tus falencias, pero también es identificar que las emociones, ¿sí? También, o sea, manejar, tramitar nuestras emociones también hace parte de ese bienestar. Total. Y que definitivamente todos estamos en la capacidad de tener ese bienestar, de ser felices y de vivir bien. Es solamente que tomemos la decisión. Bueno, nos vemos entonces en el otro siguiente capítulo. capítulo. Cuídense mucho. Chao. Que les vaya bien. Gracias por escuchar.